necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. Saludos observadoras y observadores. Comenzamos una nueva reunión rebelde e inconformista desde el nido de El Pájaro Observador, oculto en lo alto de un árbol en algún salvaje bosque de Cantabria. Esta semana vamos a conversar con Alicia Valero, conocida divulgadora en temas relacionados con el agotamiento de minerales no energéticos y otras materias primas, y que es catedrática del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza, donde dirige el grupo de Ecología Industrial dentro de Energaya. Hablaremos con Alicia sobre las perspectivas en la disponibilidad y el uso de algunos minerales no energéticos y otras materias primas que son clave en muchas actividades de nuestro día a día en las sociedades en las que habitamos. Iremos entrando en contexto con algunos conceptos básicos de los que oímos hablar mucho a nivel mediático, como es el término de materias raras o las diferencias entre recursos y reservas, y de ahí iremos pasando por distintos temas de actualidad como el de las baterías y los materiales que las componen, hablando de algunas alternativas y límites existentes. También le preguntaremos sobre el ejemplo que mediáticamente se viene promoviendo en relación a China como un país a seguir en lo que nos intentan mostrar como una supuesta transición ecológica exitosa que debemos seguir. También hablaremos sobre los centros de datos y el uso de la inteligencia artificial, o también sobre cómo nos puede afectar el cierre del estrecho de Hormuz y el contexto bélico en general existente en toda esta región en relación, más allá de las afecciones a nivel de la disponibilidad de petróleo y sus derivados, en cuanto a los minerales no energéticos y otras materias primas claves. Antes de entrar en materia, mandamos un saludo rebelde y un abrazo a las y los observadores y observadoras que nos seguís a través de las radios libres que reemiten nuestros vuelos: Radio Orgallo en Cantabria, Radio Cuca en Oviedo, Irola y Ratia en Bilbao, Radio Topo en Zaragoza, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Bronca en Barcelona, Radio Mistelera en La Marina Alta, Alicante, Radio Almaina en Granada y Radio La Zarzamora en Chile. Y como siempre extendemos también el saludo y el abrazo a quienes seguís nuestros vuelos en cualquier momento a través de podcast.org, ya sabéis, podcast escrito con K, o desde nuestros portales en iVoox y YouTube. Y llegado a este punto vamos con un buen chute de flow, esta vez con una canción de la banda chilena La Lira Libertaria con el nombre de Primavera Loca, canción de la que escucharemos un fragmento ahora y nos irá acompañando a lo largo de la entrevista. Así que hecha esta pequeña introducción, observadoras y observadores, a agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. Viejo mundo obsoleto y otros nuevos mundos que se abren. Nunca seremos los mismos, nada será como antes, y no es que lo diga yo, sino la calle. Hay que entregarse a lo incierto, darle sin saber a dónde vamos. Y eso es lo más lindo, todo es posible en el caos, si la brújula apunta a todos lados. Y esas son bengalas, son estrellas, son loñén del cerro o cámaras voladoras, me pregunto yo. Y si fueran estrellas fugaces no les pediría nada, ni un deseo, ni una cosa, resistiendo al fin de toda una era, esta primavera loca. Pues hoy contamos en el nido del Pájaro Observador con la presencia de Alicia Valero, que es catedrática del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza
y que dirige el Grupo de Ecología Industrial dentro de Energaya, en la Universidad de Zaragoza. Alicia es también muy conocida por su labor divulgativa en temas relacionados con el agotamiento de minerales no energéticos y otras materias primas. Y bueno, de estos temas queríamos hablar un rato hoy con ella. ¿Qué tal estás, Alicia? Muy bien, muchas gracias de estar aquí contigo. Pues bienvenida al nido y bueno, en primer lugar sueles hablar sobre las materias primas críticas. ¿Nos puedes explicar qué es esto de materias primas críticas? Vale, las materias primas críticas en realidad es una clasificación más o menos artificial que hacen los gobiernos en función de si esas determinadas materias primas las vamos a necesitar mucho para el desarrollo de nuestra economía. Esa es una de las variables que se analizan, y la otra es si esas materias primas están en manos de países que no son especialmente amigos, ¿vale? Por decirlo claramente. Y si además están en pocas manos, pues claro, la vulnerabilidad que tenemos aumenta, ¿no? Pues si de repente solo tenemos un proveedor y le pasa algo a ese proveedor, pues entonces podemos tener problemas a la hora de desarrollar distintas tecnologías, etcétera. Entonces, las materias primas críticas es una clasificación que lanzan los distintos gobiernos, en particular en Europa. Se lanzan listas de materias primas críticas desde el año 2014, creo, o el 2011, que ya pierdo la noción. Sí, creo que el 11. Bueno, y cada 3 años van actualizando estas listas. Y lo que estamos viendo es que esta lista de materias primas críticas que se actualiza cada año va cada vez en aumento. Empezamos con 14 materias clasificadas como tal, que no son solo elementos, o sea, pueden ser grupos de materiales. O sea, pueden ser, por ejemplo, los minerales del platino, ¿no? Los PGMs, que ahí incluyen varios elementos, o las tierras raras, que ahí incluyen varios elementos, ¿no? Entonces, lo que vemos es que ahora en la última lista, que es del 23, la actualización saldrá pronto, pues contiene 34 materias primas críticas, de las cuales, como he dicho, pues hay grupos de materias primas, con lo cual lo que vemos es que poco a poco, al final todo va a ser crítico, o sea, toda la tabla periódica va a ser crítica. Y por otro lado, ¿qué diferencias hay entre recursos y reservas? Y bueno, ¿qué fiabilidad tienen los datos que tenemos? A ver, esto es una muy buena pregunta, porque muchas veces se habla, vamos a agotar los recursos. Vamos a ver, sobre todo los geólogos, pues siempre están ahí para matizar todo esto, ¿no? Una cosa son las reservas y otra cosa son los recursos, hablando en términos de, digamos, con jerga de geólogos, ¿no? Las reservas es la cantidad de materias primas que podemos extraer con la tecnología actual, a los precios actuales, y que se sabe fehacientemente que está allí, ¿no? Y algunas están en operación, entonces las distintas compañías mineras reportan los datos de sus yacimientos, y entonces pues luego se hace un sumatorio a nivel mundial de cuántas reservas hay de cobre, por ejemplo, ¿vale? Sí. Esto es distinto de los recursos. Los recursos son cantidades que son mucho más especulativas, que se intuye que pueden existir, pero que no son rentables de extraer a los precios actuales. Si mejorase la tecnología, si aumentasen los precios, si mejorásemos la prospección, ¿no? Porque se puede intuir que, de acuerdo con estas características del terreno, se puede intuir que aquí tiene que haber esta cantidad o esta determinada materia prima, ¿no? Entonces son cantidades muy superiores a las reservas, porque, a ver, en definitiva la Tierra está formada por minerales y los minerales no se pierden, ¿no? Sin embargo, claro, cuando primero el coste de explorar es muy elevado, y segundo, claro, los yacimientos más fáciles ya los hemos extraído y los hemos explorado. Entonces va quedando lo más complicado de
de extraer, ¿no? Y luego, además, el problema está en que una mina, estamos hablando de que desde que se descubre hasta que se explota pueden pasar 15 años. Entonces, ¿se van a agotar las materias primas? No. El problema está que los minerales más accesibles, los yacimientos más accesibles, las reservas, pues al ritmo que vamos, las estamos agotando muy rápidamente. Y aquí hay un problema de, ¿vamos a tener suficientes reservas para dar respuesta a la tremenda demanda que tenemos actualmente de todas las nuevas tecnologías? Esa es la gran pregunta. Vale, y luego por otro lado, este tema de las tierras raras, ¿qué entendemos por tierras raras? Un concepto del que venimos oyendo cada vez más en los medios de comunicación, y por qué tienen tanta importancia a nivel geopolítico. Esto es curioso porque las tierras raras, como tienen ese nombre así tan misterioso, parece que es algo, pues, muy codiciado y tal, ¿no? Bueno, sí que lo es, ¿eh? Pero las tierras raras en realidad es un conjunto de 17 elementos de la tabla periódica, esos que nunca nos hemos estudiado en las clases de química del cole, ¿no? Porque están ahí en las filas de abajo y no los hemos estudiado tanto. Las tierras raras en realidad no son raras, en el sentido de que son bastante abundantes, de hecho. O sea, normalmente cuando tienes un yacimiento de hierro, probablemente ahí hay tierras raras, ¿vale? Son abundantes, pero tienen un problema, bueno, tienen varios problemas. Uno de ellos es que, claro, estamos hablando de 17 elementos y estos 17 elementos tienen unas características físicas, porque están juntos en la tabla periódica, que son muy parecidas, físicas y químicas. Cuando algo es muy parecido, separar es muy complicado. Si tú separas azúcar y sal, a simple vista no lo puedes separar, ¿no? Entonces, tienes que tener, o sea, la separación es complicada y requiere consumos energéticos elevados, ¿vale? Esa una. Y otra, qué mala suerte que tenemos, que resulta que casi siempre las tierras raras están asociadas a elementos radiactivos. Y eso, pues claro, implica que remover tierras cuando te encuentras con elementos radiactivos, pues no está libre de impactos, ¿no? Y por eso, pues la extracción de tierras raras se ha relegado a terceros países, aunque se extraía en Estados Unidos hace tiempo, pues al final la gran competencia china, pues los menores estándares ambientales que tienen y tal, pues lo que ocurrió es que históricamente pues se han hecho con el monopolio de producción y refinado de tierras raras. ¿Para qué se utilizan las tierras raras? Las tierras raras están en prácticamente todos los aparatos. En particular, se han hecho como más visibles porque en general, por ejemplo, el neodimio y el disprosio, que son dos de esas tierras raras, son elementos que se utilizan para lo que se denomina los imanes permanentes. ¿Qué son los imanes permanentes? Bueno, pues un imán, normalmente conocemos el imán de hierro, ¿no? Bueno, pues los imanes de neodimio, que se hablan así, aunque son más cosas que el neodimio, pues tienen la capacidad tienen una capacidad de imantación muy superior a la del hierro, con lo cual se pueden generar motores con poca cantidad mucho más potentes. ¿Y esto para qué es bueno? Pues, por ejemplo, para los aerogeneradores, ¿no? Todo aquello que tenga un motor eléctrico, pues tiene tierras raras, o bueno, casi seguro, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se mueva en nuestro coche, que se mueve, yo qué sé, la ventanilla que baja y que sube, ahora ya no tanto porque son digitales, pero las agujas del velocímetro, todo eso tenía tierras raras, ¿no? Y en general, pues la electrónica tiene tierras raras, etcétera. El problema ha sido no tanto la abundancia, sino la hegemonía que ha tenido China y que tiene, aunque se ha reducido, sobre las tierras raras, que son fundamentales pues, para nuestras tecnologías.
Vale, en cuanto a la construcción de aparatos electrónicos, baterías o quizá otro tipo de estructuras energéticas, ¿nos puedes hacer un pequeño repaso en cuanto a las limitaciones en materia de minería, escasez de materiales que tenemos en la actualidad? Y bueno, y un poco también veníamos escuchando estos días a Antonio Turiel hablar de las afecciones que va a tener el cierre del estrecho de Hormuz por el contexto actual de bloqueo. Esto centrado más bien en los combustibles fósiles y sus derivados. ¿Puede esto también afectar a materiales de los que estamos hablando y también en relación a esta pregunta a lo que sería la construcción de aparatos electrónicos, baterías y demás? Ujú. Hicimos un estudio para el territorio español analizando cuál era la demanda esperada de minerales de acuerdo a los planes que tenemos de descarbonización. Bueno, no solo de descarbonización, sino se habla de transición energética y digital. Y ahora añadiría y militar también, ¿vale? Pero atendiendo a la transición energética y digital, es decir, lo que se nos dice, y estoy de acuerdo, es que hay que olvidarnos del uso de los combustibles fósiles, ir hacia tecnologías descarbonizadas, tecnologías limpias. Mayoritariamente se habla de la eólica y de la solar, del vehículo eléctrico y luego las tecnologías digitales, en principio nos van a ayudar a que todo esto sea más eficiente, estemos más conectados, etcétera. Bueno, entonces esto que parece que es que se hace sin recursos, ¿no? Porque el sol nos viene gratis, el viento también, pues aquí el problema está que cambiamos una dependencia por otra. Cambiamos los combustibles fósiles por una cantidad y una variedad de materias primas que es enorme. O sea, estamos hablando de que podemos tener casi toda la tabla periódica en algunos de estas tecnologías, ¿no? Entonces, aquí aparece una multidependencia. O sea, ya no es una dependencia de que determinados países nos corten el suministro de petróleo, sino que ahora tenemos multidependencia de que este país nos corte el cobre, este otro el cobalto, este otro el litio, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy preocupante. O sea, los gobiernos tienen mucho miedo de que esto ocurra. Y en el estudio que hicimos para España, pues nos planteábamos cuánto vamos a necesitar de aquí al 2040, si se plantean o si se llevan a cabo, pues esas transiciones que se están desarrollando o que se quieren desarrollar en el futuro, considerando la composición de esas tecnologías. Y también otra pregunta interesante, bueno, ¿qué pasa si reciclamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué pasa si en vez de depender de la extracción primaria, pues las materias primas las obtenemos de los residuos, ¿no? Bueno, pues lo que obtuvimos fue, en primer lugar, que si todo el planeta hiciese la transición que se está planteando en España, considerando que somos como un 0,6% de la población mundial, pues si todo el mundo hiciese eso, que no se va a hacer, pero para tener un orden de magnitud, pues no habría suficientes reservas, y vuelvo a lo de la diferencia entre reservas y recursos, no habría suficientes reservas para algunos elementos clave, en particular elementos sobre todo asociados a la batería. Por ejemplo, el cobalto, extremadamente crítico, el litio, el níquel, el oro y otros, ¿no? ¿Y qué pasaría si reciclásemos esas tecnologías y recuperásemos todos esos elementos que tenemos en la tecnosfera? Pues el resultado sería que reduciríamos efectivamente las necesidades materiales, pero todavía necesitaríamos de minería, sí o sí, y sobrepasaríamos las reservas de algunos elementos en particular, como por ejemplo el cobalto, seguiría siendo crítico, el litio también, el cobre también es uno que parece que es muy abundante, pero claro, como se utiliza para todo, pues también es un elemento que puede causar problemas, ¿no? Y lo del estrecho de Hormuz que me has dicho, el estrecho de Hormuz, claro, lo tenemos muy asociado a los
a los buques que llevan los barriles, ¿no? Los barriles de Sí. petróleo. Obviamente esto es un problema pues porque la minería necesita diésel, es así. O sea, Ya. decimos, vamos a descarbonizar la economía, vale. ¿Cómo? Utilizando energías renovables. Ok, pero esas energías renovables necesitan tecnologías que necesitan materiales. Esos materiales hay que extraerlos. ¿Cómo se extraen? Pues utilizando una cantidad enorme de energía. ¿Y esa energía de dónde viene? Pues hoy por hoy, fíjate, si habéis tenido ocasión de ver una mina, casi todas son minas a cielo abierto, en donde se llevan a cabo voladuras y se transportan camionazos enormes, o sea, una rueda de esos camiones tiene el diámetro de una persona o de varias personas. Entonces, ¿eso es cómo funcionan? Con diésel. Y cuanto más exhausta está una mina, más roca tenemos que incluir, que tenemos que transportar para conseguir una unidad de metal el que queramos, ¿no? Entonces, la disponibilidad de energía es muy importante para la minería y el estrecho de Hormuz, por el cual pasa el 20% de las necesidades que tiene de petróleo pues el mundo, pues obviamente esto nos está afectando en la minería. Pero no solo eso, también por ahí pasan otros minerales, el aluminio, por ejemplo. Creo que estamos hablando del 30% del aluminio que pasa por allí, de la demanda mundial. O también estamos hablando de un gas muy importante que es el helio, que el helio se emplea para producir chips, ¿vale? Crear atmósferas inertes, necesitas unas atmósferas inertes muy, muy específicas y eso está afectando también. Y algo que creo que incluso es más preocupante es el asunto de los fertilizantes, de la alimentación. O sea, porque por ahí pasa el 30% del gas natural licuado. El gas natural es, pues para producir fertilizantes, tú necesitas gas natural. Al final comemos casi petróleo, ¿no? Pero además pasa por ahí la urea, pasan también fertilizantes y todo eso puede provocar hasta hambrunas en determinados países. Aquí, pues a lo mejor lo que vemos es un aumento de los precios, pero puede causar auténticas hambrunas, ¿no? Así que no es poca broma lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz y en general en el conflicto, pero bueno, lo más grave obviamente es la pérdida de vidas. Respecto al tema de las baterías, que ya has hablado un poco de los inconvenientes que tienen, algunos de los materiales que escasean. Y bueno, hemos oído recientemente en alguna entrevista que te han realizado que explicabas acerca de las baterías chinas LFP y que, bueno, que son una alternativa interesante en cuanto a determinados materiales que pueden escasear menos. ¿Nos puedes hablar un poco de ese tema y si igualmente esta alternativa tiene límites de producción y consumo a nivel que entendemos que sí, ¿no? En un planeta finito, pero bueno, por detallarlo un poco. Sí, las baterías LFP, litio ferrofosfato, tienen litio también. O sea, lo que pasa es que estamos sustituyendo pues las NMC. NMC se llaman así porque tienen níquel, molibdeno, ¿vale? Y entonces, y cobalto, perdón. Entonces, justamente el cobalto del que hemos hablado, este es súper escaso, el cobalto. Y además, no solo es que sea escaso
porque no hay mucho geológicamente, sino que además está concentrado en muy pocos países. En concreto, las mayores reservas están en el Congo, con todos los problemas que eso conlleva, ¿no? Entonces, el riesgo de suministro es brutal. Entonces, claro, los fabricantes de automóviles primero están tratando de reducir ese cobalto en las baterías NMC, que son sobre todo las que se emplean de los fabricantes europeos. Pues se ha pasado de baterías 333, es decir, proporciones equivalentes de níquel, manganeso, cobalto equivalentes, a 622, es decir, mucho menos cobalto, o incluso 811, ¿no? Es decir, reducir a tope la cantidad de cobalto en favor del níquel. Pero claro, el níquel también es un elemento que la utilizamos para todo, no solo en las baterías. Los aceros, gran parte, tienen níquel, entonces eso también es un problema. Y la otra, las de litio ferrofosfato, pues claro, no tenemos ese problema del cobalto, ¿no? Y bueno, pues pueden ser una alternativa interesante. ¿Qué pasa con estas? Pues que son más pesadas, o sea, tienen menor densidad energética. Entonces, para las mismas distancias, pues son más pesadas, ¿no? Y esto hace que las aplicaciones en función de para qué lo quieres, pues no sean tan adecuadas, ¿no? Pero, por ejemplo, se están utilizando en los vehículos chinos, ya llevan las LFP. Y luego para aplicaciones estacionarias, baterías, pues para almacenar, por ejemplo, energía fotovoltaica, energía eólica, etcétera. Pues claro, ahí el peso no es tan importante, ¿no? Y luego, bueno, pues también se están planteando, como el litio, también como hemos visto, es un elemento que puede dar problemas de suministro, se están incluso planteando las baterías de sodio para sustituir el litio por el sodio, que están en la misma fila de la tabla periódica. ¿Qué pasa? Que el sodio es más pesado que el litio, y entonces el problema que teníamos en las LFP pues se multiplica en las baterías de sodio, pero tiene muchas otras ventajas. El sodio es muy abundante, el mar está lleno de sodio, ¿no? Todavía es una tecnología que es muy incipiente, se verá. CATL está invirtiendo en esta tecnología, pero bueno, en la investigación, si vemos que hay un problema, pues estamos tratando de buscar soluciones, ¿no? Soluciones tecnológicas, pero a veces la solución no viene por la tecnología, sino viene más por la sociedad. Has mencionado un par de veces a China y en ese sentido te queríamos preguntar también que, bueno, se viene escuchando últimamente mucho el ejemplo de China, bueno, o el supuesto ejemplo, vamos a ver un poco tu opinión, pero como que están realizando una transición ecológica en la cual han hecho una inversión en energías que desde este espacio consideramos mal llamadas verdes a estos niveles, ¿no? De macroproyectos y demás. Y bueno, que por ello ya no van a necesitar depender de combustibles fósiles, algo que, bueno, ya se está comentando que realmente esto no es así, ¿no? Además de este tema, presenta muchas limitaciones y sobre todo que no van a la raíz del problema, que a nivel energético, ¿no? Que es el combustible, no la electricidad. Muchas de estas energías que se vienen llamando renovables pues son eólica, solar, que van a lo eléctrico, ¿no? Y luego el tema que hemos comentado, la escasez de minerales, otros materiales, hasta el punto que has comentado un poco y sueles comentar en charlas, entrevistas, que bueno, pues la falta de un chip, por ejemplo, en un vehículo o en un aparato te puede paralizar toda su construcción, y que un ejemplo que sueles poner, que un vehículo pues tiene casi toda la tabla periódica, ¿no? Así por visualizar. ¿Qué opinión tienes respecto a esta situación de China y qué límites tiene el modelo chino, o este supuesto modelo chino que nos está mediáticamente pues difundiendo, ¿no? y haciendo llegar? Siendo un modelo que realmente no cuestiona el crecimiento sin límites, sino que bueno, viene un poco a caer en estos discursos tecno-optimistas y con datos que podrían ser sesgados, parciales, ¿no? Un poco esto de las soluciones tecnológicas que ahora estabas un poco comentándolo, pues entra este término, ¿no? Del tecno-optimismo, que entendemos que este caso de China es hacia lo que se dirige. No sé cuál es tu visión en ese sentido. A ver, los chinos no son tontos, al revés, son muy listos. Y los chinos, poco a poco y trabajando duro, se han hecho los dueños del mundo. Esto es así.
O sea, la hegemonía de Estados Unidos es un fake. Está claro que China, vamos, les ha superado y nos ha superado a todos de forma arrolladora, pero arrolladora. Si China decide limitar cualquiera de las materias primas que controla, temblamos todos, ¿vale? Entonces China ha llevado una política de somos la fábrica del mundo y para ser la fábrica del mundo necesitamos controlar toda la cadena de suministro. Y si no la tenemos nosotros, pues vamos a controlarla en terceros países. Y esto es lo que ha hecho. O sea, China ha comprado, si no regiones, ha comprado las mayores fábricas de, pues eso, de extracción o de refinado de materias primas. Está en África de una forma brutal, en Latinoamérica, pero ya no estamos hablando de terceros países, estamos hablando de España, estamos hablando de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, o sea, está presente en todo el mundo porque China controla, o sea, tiene la sartén por el mango, controla la cadena de producción de todo lo que usamos. O sea, cualquier cosa que usamos, ahí está China. Y en un porcentaje muy elevado. O sea, no es una pequeña cosa, ni siquiera, o sea, no estamos hablando del ensamblaje que sea made in China porque se ha montado ahí, no. Made in China, pero del todo, ¿vale? Y lo que no es made in China, probablemente en gran parte haya sido made in China, ¿no? Entonces, yo cuando fui a China hace unos años, no había ido nunca, me quedé alucinada. Me quedé completamente alucinada. O sea, un despliegue de unos aeropuertos que dices, y de una ciudad, claro, las ciudades allí, pues por muy pequeñas que sean, son gigantescas, ¿vale? Pero unos aeropuertos, unas infraestructuras que me quedé extasiada. Claro, yo iba en representación de la Universidad de Zaragoza, íbamos a una universidad, pero unos laboratorios tenían increíble, increíble. Y te decían, bueno, tenemos, hace 10 años que empezamos esta universidad y yo, en la de Zaragoza, pues tiene ya más de 500 años de vida, ¿no? Y lo que habían conseguido estos en 10 o 20 años, increíble, increíble. Casi todos, en las ciudades que yo estuve, casi todos los vehículos eran vehículos eléctricos. En Pekín, todos los problemas de contaminación que habían tenido gravísimos, pues ya los han solucionado bastante bien haciendo esa transformación a energías renovables. Luego, los chinos lo tienen muy claro y saben los problemas que hay. Y luego, además, está mal, pero es así. Si en China lo que diga el mandatario se hace sin rechistar. O sea, aquí las cosas se dicen y se hacen, ahí en China, ¿no? Mientras que en Europa, pues tenemos muchos procesos de participación por aquí, por allá, bueno, a veces menos de los que nos gustarían, ¿no? Pero es verdad que nuestra inercia es demasiado grande, ¿no? Todavía no somos capaces de reaccionar rápido. En cambio, allí sí, o sea, hay que hacer una infraestructura, pues se hace en una semana, o sea, es que es así, ¿no? Me llamó la atención cuando yo fui a esta universidad, pues me hicieron, hacíamos un intercambio y yo di mi charla, ¿no? Claro, mi charla sobre estos asuntos. Y yo, pues dije el mensaje, ¿no? De que no hay suficientes recursos para abastecer todo lo que estamos requiriendo. Y había ahí unos chavales chinos escuchando la charla. Y entonces mi mensaje era, tenemos que reducir y hay que reducir rápidamente, ¿no?
Y entonces levantaron la mano y dice, ¿cómo que hay que reducir? Y yo, sí, hay que reducir. Pero me estás diciendo que no sigamos produciendo. No les cabía en la cabeza, porque ellos están acostumbrados en aumentar y a tasas como del 10%, ¿no? En algunos casos. No les cabía en la cabeza el plantear que había que reducir, porque están en una fase como cuando estábamos nosotros, cuando yo era pequeña, ¿no? Que el futuro se veía brillante, cada vez íbamos a mejor, a mejor, a mejor, ¿no? No nos cabía en la cabeza de que las tendencias iban a cambiar. Entonces, yo creo que hay por una parte está la visión del pueblo, ¿no? De que todo irá mejor y que hay recursos abundantes y que el pasado ha sido así y el futuro pues será una extensión del pasado, pero pienso que los gobernantes no son tontos, ¿eh? No son tontos, están viendo lo que está ocurriendo y si bien en el pasado han llevado una política de somos la fábrica del mundo, vamos a producir de forma barata, vamos a inundar de productos el mundo, etcétera, ahora yo veo que la política se está convirtiendo un poco en China First. O sea, ya estamos al nivel de cualquier país desarrollado, incluso más, vamos a satisfacer las necesidades que tiene China y luego el resto. Y luego el resto, ¿no? O sea, no vais a desarrollaros vosotros a nuestra costa, sino que ahora los ciudadanos y las ciudadanas chinas quieren tener su coche, quieren tener su casa, quieren tener la última tecnología, etcétera. Entonces, China first. Entonces, claro, ahí tenemos esa doble, pues, por una parte, el que sí, de que el futuro va a ser más brillante que el pasado, pero por otra parte, los gobernantes ya le están viendo a los límites planetarios y entonces pues empezaremos a racionalizar cómo queremos repartir nuestros recursos. Y si repartimos nuestros recursos no los vamos a repartir en forma de neodimio, los vamos a repartir en forma de aerogeneradores que dan más valor añadido. ¿No? No vais a colonizar o neocolonizar nuestros recursos, sino que os los vamos a dar como nosotros queramos y al precio que nosotros queramos. Entonces, más o menos yo creo que va el tema por ahí, pero claro, yo no soy experta en temas geopolíticos, ni mucho menos, ¿no? Claro, lo único, esto que has comentado, eso es desde un punto de vista de los intereses de China, pero claro, se está utilizando este ejemplo como modelo a seguir con un enfoque o dando la sensación como que esto es escalable, ¿no? Entonces, igual el problema es porque, como bien comentabas, están con asentamientos en territorios de África, bueno, de muchas zonas de Asia también, América Latina, haciendo un poco lo que en inglés se llama land grabbing, ¿no? Que es no solo a nivel industrial, también terreno, una apropiación de recursos, también el tema de los alimentos, el agua y demás. Y al final, que China pueda tener internamente este nivel de recursos que den pie a un contexto, entre comillas, más sostenible, al mismo tiempo está consiguiendo que en otros lugares esto no vaya a ser posible nunca porque directamente los mecanismos y los recursos que pudieran dar pie a ello no existen, ¿no? Porque al final son limitados. Entonces, entendiendo un poco esto que comentas desde el punto de vista de los intereses de China, el uso de este ejemplo realmente es como decir un argumento falaz a nivel de que no se puede escalar, ¿no? Porque al final el problema es esta escalabilidad de los modelos, ¿no? A pequeña escala, pues lo mismo que las energías renovables, el biogás y demás, pueden ser alternativas interesantes, pero a gran escala al final acabas cayendo. Pues en este caso estaríamos hablando de un colonialismo de recursos energéticos, ¿no? Por parte de China hacia otros sitios, que es un poco también lo que en otras etapas de la historia igual han podido vivir a la inversa, ¿no? Pero ahora mismo, pues sí, para sus propios intereses realmente están realizando esto y al mismo tiempo esta situación mediáticamente, pues aquí la estamos viendo como un ejemplo que intenta legitimar pues creemos en este espacio mal llamada transición ecológica que pues venimos reivindicando que lo que realmente llama como una transición ecológica pues más bien tiene que ver con una transacción económica, ¿no? Que al servicio de subvenciones y demás que otra cosa. Bueno, no sé si quieres complementar algo al hilo de esto o... No, sí, lo has explicado muy bien. O sea, lo que no podemos hacer es pintar de verde la economía actual porque no hay recursos suficientes.
Algunos lo podrán hacer, pero no todo el mundo. O sea, si quieres justicia global, al final no hay recursos para todos. Sí, y un poco enlazando este tema con la siguiente pregunta que te queríamos hacer, ya llegando un poco al final de la entrevista, en caso de vuestro grupo de investigación, que trabajáis con empresas, y un poco al hilo de pues estos modelos que se vienen llamando de transición ecológica, ¿crees que existen empresas o industrias que se estén planteando realmente toda esta situación, todo este contexto difícil que tenemos a nivel mundial, a nivel de medio ambiente, de insostenibilidad también social, ¿no?, de injusticias sociales, aunque sea desde un punto de vista egoísta, por mera supervivencia de la propia empresa, o idealmente también un poco por conciencia crítica, ¿no?, y por solidaridad? ¿Sentís que existen brotes verdes de cambio por esta vía, o más bien lo que abunda es un modelo más de este concepto del greenwashing, ¿no?, de que sea más una pura fachada hacia el exterior, en un contexto en el que pues ahora mismo también hemos venido teniendo y sigue habiendo todavía muchas subvenciones de fondos Next Generation y demás justo para este tipo de temas, ¿no?, que esto al final pues por sí solo ya hace que nazca un montón de empresas que se ponen el pin verde, ¿no?, pero realmente el interés no va de eso. Por ejemplo, aquí en Cantabria, desde el Pájaro Observador venimos dando espacio a las luchas en defensa del territorio, y especialmente aquí nos viene afectando mucho el tema de los proyectos de polígonos eólicos. Recientemente se ha paralizado las obras del polígono eólico El Escudo, que es un proyecto que se ha llevado a cabo con Iberdrola, con financiación, bueno, dentro de las entidades promotoras está el Banco Santander, apoyo de todas las instituciones públicas a nivel municipal, regional, nacional. Y todos los destrozos que iba a haber y la falta de necesidad de este tipo de proyectos, pues la estafa económica que venimos diciendo que implica, bueno, expolio de los recursos naturales, no ha servido para paralizarlo. Ahora se ha parado y todavía estamos viendo un poco a ver cómo evoluciona toda la situación. No se sabe el motivo exacto por qué en este momento. Y sin embargo es un proyecto que mediáticamente hemos tenido que ver pues en los grandes medios de comunicación de Cantabria, también a nivel estatal, promovido también por los discursos políticos, pues la necesidad de este tipo de megaproyectos. Entonces, bueno, volviendo un poco a la pregunta, este tema del hasta qué punto las entidades, las empresas, las industrias que se puedan meter en estos campos, sentís que realmente hay brotes verdes que apunten a que hay alternativas de sostenibilidad real en estas direcciones. A ver, es que creo que hay dos cosas, o lo que estás planteando hay que verlo desde dos miradas. Por una parte, las industrias ya establecidas, Sí. con un uso intensivo de materias primas, estamos ahí, yo que sé, el sector de la automoción, que es muy relevante en España, ¿no? Sectores en general, el sector del cemento, muchos sectores que son intensivos en el uso de recursos, pues están haciendo esfuerzos precisamente para evitar esa dependencia. No solo eso, sino que además de Europa le vienen una serie de normativas que les obligan sí o sí a cumplir una serie de parámetros ambientales que tienen que cumplir y tienen que asumir, y que algunos son realmente difíciles de alcanzar, ¿no? Entonces, por necesidad, ya sea por necesidad económica como por necesidad ambiental, lo están llevando a cabo. Y yo sí que, a ver, a mí me contactan empresas para que les ayude a optimizar el uso de sus recursos, ¿no? Pues a través de incorporación de residuos, a través del ecodiseño pues de las piezas de sus tecnologías, haciéndolas más reciclables, más desensamblables. Luego, pienso que por esa vía las industrias, y por necesidad, sí que tienen que y están apretándose el cinturón en ese sentido. Además, viendo la feroz competencia de China, ¿no? Pero lo que tú planteas, creo que vas más por ahí, es que de repente están surgiendo, como tienen el viento en el culo, ¿no? El hecho de que tenemos que cambiar a hacer una transición energética ya, pues vamos a instalar energías renovables donde sea, al precio que sea, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eh, esa narrativa de como hay que hacerlo, lo vamos a hacer, y además, pues en lugares que a veces son
muy cuestionables en cuanto hablas de Cantabria, pero en Aragón te puedo contar barbaridades también, ¿eh? En lugares, en lugares de una belleza paisajística tremenda, poner ahí pues miles de aerogeneradores y otras cosas, ¿no? Entonces eso es otro asunto que se ha pasado del boom del ladrillo al boom de las energías renovables y además con la bandera de que esto hay que hacerlo porque es verde, ¿no? Y eso es lo que no hay que permitir. Sobre todo pensando, de todas formas esto yo sinceramente creo que va a caer por su propio peso, ¿eh? Pero bueno, no sin haber haber hecho daño y mucho en algunos lugares, ¿no? Pero fíjate, estamos hablando de que tenemos que pasar de energía fósil a energía renovable, pero lo único que estamos haciendo es electrificando. O sea, haciendo verde la energía eléctrica. Y la energía eléctrica que consumimos de la energía total primaria es un poco más de un 20%, ¿no? Tenemos instalada en potencia en España en torno a 150 gigavatios, cuando nuestro consumo de potencia en España estamos hablando de que no supera los 30 gigavatios de media, ¿eh? Y en momentos pico pues podemos llegar como máximo a 50 gigavatios. Y los otros 2/3 los tenemos de sobras. Es verdad que obviamente la solar pues solo funciona cuando es de día o la eólica cuando sopla el viento, ¿no? Pero cuando tenemos un día soleado, que encima hay mucho viento y tal, en Aragón esto pasa muy frecuentemente, pues entonces empieza el canibalismo entre tecnologías, que el precio de la electricidad baja a valores negativos. Entonces ya no es rentable el seguir instalando tecnologías renovables, ¿no? Así que la excusa de vamos a instalar renovables, vamos a instalar estas tecnologías porque si no vamos a ser dependientes de terceros países del petróleo y no sé qué, pues se cae. O sea, se cae por su propio peso, se cae por su propio peso. Y sí, o sea, estoy de acuerdo contigo en que eso hay que luchar contra ello con cifras, serenamente, y decir esto no va a ningún sitio. El tumulto crece y se enardece. Y también yo siento la euforia. Porque se me mueve el piso, el corazón se me desborda. Y esto es como una novela negra y rosa. Pruebo un poco y ya la quiero Pruebo un poco toda. y ya la quiero toda. Dicen que así es la libertad. Y entre láseres, color, flúor, explosiones, fuego y gas, yo me siento en un peo cyberpunk. Y esas son bengalas, son estrellas, solo yendo el cerro, cámaras voladoras. Me pregunto yo, y si fueran estrellas fugaces no les pediría nada, ni un deseo, ni una cosa, resistiendo el fin de toda una era. Esta primavera loca. Un último tema que te queríamos preguntar, lo vinculamos al caso de Cantabria porque es lo que conocemos, pero como bien dices, esto es extrapolable a otros territorios del Estado español y del mundo en general. Bueno, aquí en los últimos tiempos se viene hablando de la implantación de un centro de datos, que además lo quieren como para su legitimación, pues a su vez lo quieren vincular con proyectos de polígonos eólicos que se enlazasen. Bueno, realmente para legitimar dichos proyectos de polígonos eólicos. Y bueno, es un tema del que nos venimos informando. No sé si nos puedes compartir un poco tu visión de esta situación de implantación de centros de datos, también relacionándola con el uso de recursos minerales, materiales no energéticos. Y luego, igual un poco la vinculación con los usos. Entre ellos destaca y se viene hablando mucho del creciente uso de la inteligencia artificial, ChatGPT, y bueno, es un uso que además lo venimos utilizando cada vez más en nuestro día a día. Y surgen preguntas que se hablan, pues, consumos de agua, de recursos materiales en general. No sé qué visión tienes respecto a este tema. A ver,
Yo creo que, bueno, la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Es verdad que es como el Google, ¿no? En los buscadores, que ahora es como algo normal. Entonces, bueno, pues ha venido para quedarse, pero el problema está en que gran parte de la capacidad de computación la utilizamos para cosas que son absolutamente triviales, incluso algunas veces perjudiciales, ¿no? Y, y esto, escuchaba a un divulgador irlandés, Gary McGovern, que decía que el 90% de los datos que se utilizan es basura directamente, ¿no? Entonces esto tiene unas consecuencias muy graves porque la nube, que se habla de la nube, ¿no? Como si fuese algo etéreo, ¿no? Pues la nube, para que haya esos datos, se necesitan eh, esos centros de datos de los que hablas, que consumen una cantidad enorme de energía, una cantidad enorme de energía. Necesitan ser refrigerados. De momento, los proyectos que se plantean son como si tú fueses una casa. Tú te enchufas a la red, tú los usas y luego el agua eh, pues al final lo viertes otra vez a la red, ¿no? Entonces, claro, la cantidad de agua que necesitan de refrigeración, si no es en circuito cerrado, es también muy grande, no es despreciable. Y luego los centros de datos necesitan de unos servidores que tienen, pues, y que además se renuevan cada poco tiempo, o sea, cada 2 años o menos hay que renovarlos, con una cantidad ingente de materias primas, con estos elementos que son extremadamente escasos y a día de hoy, pues, no se están recuperando, ¿no? Entonces todo, otra vez es la burbuja, ¿no? Hablas de Cantabria, de un centro de datos, ¿qué me vas a contar? Que en Aragón tenemos agua, tenemos viento y sol, mucho territorio y territorio despoblado con gente que no se queja o se queja poco. Pues aquí están saliendo como setas los centros de datos, como setas. Y además tenemos un gobierno que está muy a favor de que vengan todos esos centros de datos, ¿no? Fíjate, en Aragón se han instalado varios centros de datos, pero en el 2024, que teníamos 3 centros de datos de Amazon, solo 3 entre comillas, pero es que van a venir varias decenas, ¿eh? Pues lo que ocurrió es que de repente aumentó la demanda de energía eléctrica en Aragón en más de un 7%, solo por esos 3 centros de datos. Y hemos estimado que si se instalan se habla de entre 3 gigavatios de potencia proyectada y se han anunciado incluso 8 gigavatios de potencia proyectada. Eso implica, bueno, Aragón exporta el 50% de su energía eléctrica históricamente, ¿vale? Pues eso implica que de aquí a unos años no es que nos traguemos toda nuestra energía eléctrica, que de per se no es malo, sino que vamos a tener que importar de terceros países y de terceras regiones energía eléctrica porque no daría de sí todo lo que estamos produciendo, ¿no? Y si esto fuese acompañado, como se está diciendo, de energías renovables, pues para suplir todos esos consumos de energía necesario, pues aquí entraríamos en un problema de cantidad de superficie que habría que instalar para producir toda esa energía eléctrica necesaria, ¿no? Y entonces, pues la cantidad de territorio que habría que ocupar, la superficie ocupada con ese escenario de 8 gigavatios, pues podría llegar a superar el 30% del territorio de una gran comunidad autónoma en cuanto
a kilómetros cuadrados como es Aragón, ¿no? Entonces, que las cifras son auténticamente espeluznantes. Pero de nuevo, igual que te he dicho con la eólica o la fotovoltaica y los proyectos, yo creo que esto también se va a caer por su propio peso, ¿eh? Pienso yo. Vale, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Alicia. Y a modo de cierre, no sé si nos podrías dejar una breve reflexión final. Elementos nos has compartido muchísimos, pero así un poco a modo de síntesis sobre cómo podemos seguir caminando en un mundo con tantas contradicciones dentro de un modelo que nos empuja a modos de vida que se sostienen en pues, todos estos materiales que se van agotando o que son éticamente insostenibles, tanto ambiental como socialmente, y al mismo tiempo sin caer en el pesimismo o en el derrotismo. ¿Cómo caminamos? Una pregunta muy difícil, pero bueno, así a modo de pequeña reflexión para todas las personas que escuchemos el programa, que nos pueda aportar. Pues mira, esta semana pasada y parte de esta en la que estamos, en todo el territorio español están desarrollándose las jornadas no normal, ¿vale? Que las estamos dando pues distintos científicos, divulgadores, etcétera, en donde planteamos que no fue normal en el pasado el hecho de que viviésemos en una burbuja como si la Tierra fuese un reservorio infinito de recursos y un vertedero infinito de residuos. No fue normal lo del pasado, no es normal lo que está ocurriendo ahora, de que la respuesta ante ese vislumbramiento de que estamos alcanzando el pico de muchos recursos, la respuesta a eso son guerras y conflictos, pero por mucho que esto sea o se pretenda que sea algo coyuntural, en realidad no es coyuntural, o sea, esto es una respuesta a lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Pues vamos a tratar de mantener el poder a toda costa, etcétera, ¿no? Esto, a pesar de que si se reanuda pues la circulación en el estrecho de Hormuz, etcétera, a pesar de todo eso, no vamos a volver a la normalidad entendida como pues abundancia, precios baratos de todo, etcétera. No vamos a volver a la normalidad. Entonces, hay que aprovechar este momento donde estamos visualizando de que algo está pasando, para hacer una reflexión profunda de cómo queremos vivir. Y creo que la respuesta no es vivir peor, sino la respuesta es vamos a replantearnos el hecho de que si pues la sociedad del usar y tirar es la que verdaderamente nos da la felicidad, es replantearnos el que el comprar un aparato en China, que me lo traigan a casa, que tenga una mochila de combustibles fósiles para su transporte, para su manufactura, todos los materiales, y que cuando llegue, como no me gusta, pues mira, lo tiro a la basura. Eso es que es algo impensable. Yo creo que dentro de unos años mis hijos me dirán, pero ¿cómo hacíamos esto, no? Entonces, hay que replantearnos qué es lo necesario para vivir. Hay que reducir inmediatamente esta era del despilfarro, que no se puede llamar de otra forma. Entonces, hay que establecer una serie de prioridades. ¿Cuáles son las prioridades básicas que tenemos? Obviamente hay que apostar, por supuesto, por las energías renovables, eso fuera de duda, pero considerando que las energías renovables eléctricas, pues ya estamos bien abastecidos. Ahora hay que plantear otro tipo de energías que también cubran ese otro 80%, ¿no? Pero para ello lo primero es reducir. O sea, primero planteamos cuáles son las necesidades, reducimos, objetivos de reducción ya y vinculantes, porque eso nos hará libres y probablemente eso nos hará más felices, ¿no? Y cada una de nosotras podemos empezar a plantearnos qué medidas podemos empezar a aplicar desde ya. O sea, todos
los oyentes que me escuchen, que reflexionen. A ver, ¿cómo podría yo cambiar mi modelo? Pues a lo mejor comprando productos de proximidad en vez de ir a grandes superficies. Pues oye, la tienda que tengo abajo que vende los tomates de la huerta, pues voy a hacer eso, ¿no? O en vez de ir al trabajo en coche, pues bicicleta, transporte público, o si no se puede, ¿qué tal si planteamos un servicio comunitario? Pues hoy conduzco yo, mañana conduces tú, y así, cosas así, ¿no? Cosas sencillas que incluso son hasta más satisfactorias, ¿no? Vale, muchísimas gracias, Alicia, por tu tiempo y por toda esta labor divulgativa que vienes haciendo. Muchas gracias. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean. Noek erreketu artean, noek bera topatu, eta geratu mezmutu, ideiak zaizkit zizurtu. Hasta aquí el vuelo de esta semana, que esperamos que, como siempre, os aporte informaciones, ideas y reflexiones útiles y complementarias a las que os puedan llegar por otras vías de contrainformación y con las que en su conjunto, juntos, caminemos hacia esos otros mundos posibles que llevamos en nuestros corazones y que tratamos de construir paso a paso cada día, a pesar del difícil y dramático contexto mundial en el que nos encontramos. Por cierto, mencionaba Alicia que había participado recientemente en las jornadas No Normal, sobre las cuales os recomendamos ver las charlas que están colgadas en internet y en las que, además de Alicia, han participado muchas otras voces referentes en estos temas divulgativos, como los que hemos hablado hoy, entre quienes también se encuentran, por ejemplo, Antonio Turiel o Antonio Arechavala, cuyas voces nos han ido acompañando también en otros momentos en el nido. Bueno, y por lo demás, como siempre, os animamos a seguir volando libres y rebeldes, y si el flow de la vida nos lo permite, nos escuchamos dentro de 2 semanas en el nido de El Pájaro Observador. Iritsi da eguna,